Cabe aclarar que esto solo es un extracto de un programa que hice completo. El enlace está en la descripción por si quieren revisar con más detalle muchas de las cosas que aquí comento. Yo creo que a Tomás Moro tenemos que ponerlo en balanza, como también deberíamos hacerlo con cualquier otro personaje que podamos admirar o que nos pueda interesar. De esa manera tendremos una idea de su dimensión, podremos darle la importancia que se merece y entender mejor sus ideas, ya que por una parte está su rol como representante político del Reino de Inglaterra, es decir, su papel como político en general, donde su carrera fue larga. Y por otra tenemos al gran pensador, el hombre poseedor de una conciencia elevada, el hombre con gran capacidad de observación y de sensibilidad, y que en esta sensibilidad también podría entrar lo que era su entorno familiar, del cual se hablan muy buenas cosas en sus 2 matrimonios que tuvo, pero es más recordado porque en su momento fue un gran crítico de su tiempo. Cargó, por ejemplo, ferozmente contra los vicios de la nobleza que se ha ido empoderando y degradando en detrimento del concepto que él tenía del estado ideal, ¿no? Es quizás la razón por la que su obra ha sido tan cuidada y conservada, pero no solo eso, sino que también estudiada con gran ímpetu hasta nuestros días, tanto su obra como su figura. Y es que sí, al consultar Utopía, uno queda más que sorprendido ante esas grandes reflexiones con las que ahí uno se puede encontrar. Son cuestiones que aún siguen vigentes, en mi opinión, y es esas obras que por sí mismas siempre se están renovando. Uno vuelve a encontrarle sentido en, en repetir la lectura. Estoy seguro de que esta obra siempre tendrá gente interesada en editarla por los medios que sea. Y es que muchas de las críticas que ahí expresa pues encajan perfectamente con las sociedades modernas de hoy. Recordemos que el Renacimiento es una llave hacia la estructura moderna del Estado. Como ya les he dicho, la obra original está en latín. Y es curioso que las primeras publicaciones de su obra, que no fueron pocas, se realizaron un tanto lejos del Reino de Inglaterra, es decir, en la Europa continental. Las primeras fueron impresas en el Reino de Flandes, lo que hoy sería Bélgica, pero se hicieron otras varias en París, y en Basilea fue donde se confeccionó la edición definitiva, digamos con la que Tomás Moro quedó más contento. Él estuvo muy al pendiente del proceso, ¿no? Que sí era un tanto difícil. Se realizaron de 1516 a 1518. La última se trata de una versión extendida, en el sentido que cuenta con ilustraciones, con poemas, con mapas, con correcciones, claro, y alguno que otro apéndice
extensiones de la plática de algunos personajes. Sería raro encontrar una versión actual, por lo menos traducida, que contenga todo aquello que tenían estas ediciones. Están los facsímiles, ¿no? Eso sí, se siguen editando. Incluso se pueden encontrar muchos de ellos por internet. El de esta impresión de Basilea, yo lo encontré con Google Books. Los otros están más en museos, los anteriores, quizás en universidades. Lo que sí no ha de faltar son los dos ejes principales de la obra. Está dividida como los textos de la antigüedad, como los textos clásicos, en dos libros: libro primero y libro segundo. El libro primero es más dinámico, en mi opinión hasta más didáctico, ya que está hecho a manera de diálogos, con lo cual al fluir de una manera más ligera la conversación, pues se te quedan muy claras muchas de las ideas que ahí vienen. El segundo es más descriptivo, pero no menos importante. Como les digo, la obra se dividió así desde la primera edición. En la segunda parte vienen cuestiones que tienen que ver con la geografía, con las costumbres que tenían los habitantes de la isla, sus leyes y su organización. Esto también da a pie a muchos de los estudios que se han realizado de la obra, según yo he observado. Y es que yo creo que es importante tener estas cosas en cuenta, ya que el esfuerzo será por entender el momento. Entonces así nos podremos poner a pensar en cómo fue que la imprenta fue un símbolo del Renacimiento. Es un avance tecnológico que siempre acompañó a los grandes pensadores. Es verdad que apareció unas décadas antes, pero fue el vehículo de muchos de estos humanistas. Los impresores, o sea, los dueños de la imprenta, ellos fueron muy cercanos a estas ideas que se andaban gestando, ¿no? Y por lo mismo, como es un avance tecnológico ya enfocado hacia la difusión en masa, estamos hablando de un medio capaz de cambiar la mentalidad de mucha gente en poco tiempo. Es llevar esta difusión del conocimiento a un plano más industrial. Estaríamos hablando de una proto-industrialización. Si bien es cierto que es también un esfuerzo titánico armar una sola página de un texto, ya una vez armado se pueden hacer 100 páginas o 1000, las que fueran. Quizás mucha gente en aquella época no sabía leer, pero ya teniendo el texto, el registro, con uno que supiera leer, podía encargarse de transmitirlo a muchísimos más. Que hubiera sido de Martín Lutero o de Rotterdam sin imprenta, difícilmente hubieran pegado sus ideas de la forma en que pegaron. Al realizar su escrito en latín, pues vemos que Tomás Moro no tenía la intención de alcanzar tales niveles, pues sus buenas razones tenía para que su obra circulara entre círculos más estrechos. Fue hasta varias décadas después de su muerte que se llegó
a traducir la obra al inglés, por ejemplo. Y también como parte de este entendimiento de la burbuja, entender el momento, pues también tenemos que pensar, igual que en estos momentos en que estaba publicando Tomás Moro esta obra, estaba aún lejos de ser decapitado. Ese horizonte aún estaba algo lejano, quizás un poco más cercano el de ser nombrado caballero, al igual que su padre. Ahí también podremos ver que él de familia ya tenía cierta influencia en los círculos políticos. En estos momentos tenía un cargo más como asesor de Estado, como formaba parte de la diplomacia y llegó a ser encargado de la diplomacia, lo que conoceríamos en México como embajador, y que en ese momento se le conocía como Cancillería, y así se le conoce en muchos países de habla hispana, también en muchos otros de habla no hispana. Así que no dejemos de ver eso, que su labor política fue la más longeva y que su labor como pensador, literato, humanista fue apenas un momento casi efímero dentro de su vida. Y vaya, qué trascendencia tuvo. Así que nosotros tratemos de rescatar lo mejor de las reflexiones de Tomás Moro. Es una obra, esta de utopía, de avanzada, es decir, adelantada a su tiempo. Como igual pudiera serlo cualquiera de las obras o de los estudios de Da Vinci, que la verdad son muy buenos, son muy elaborados y complejos, yo digo puntuales, ¿no? Que por cierto, abriendo un paréntesis, pues no me quedaré con las ganas de recomendarles La Celestina, que es de la misma época, digamos un poco más cercano a nosotros porque pues fue hecha en España, pero esa obra también se me hace de avanzada y digna de ser estudiada. Yo no acabé de realizar un estudio que estaba haciendo por ahí, pero es una obra tremenda y sí, ampliamente recomendable. Pero en este caso, Utopía se me hace avanzada, ya que sabe identificar lo peligroso de los cursos que iba tomando la humanidad desde aquellos momentos. Estamos hablando del año 1516 o 1518, si quieren. En este continente se estaban librando férreas batallas. Fue hasta 1525 cuando por fin se dio la caída de Tenochtitlan, o Tenochtitlan, como muchos decimos aún. Y pues así nos podemos hacer una idea, ¿no? Lo que pasaba de uno y otro lado. 1525 es un año que nos hacen aprender desde la primaria. Vemos cómo el panorama se va abriendo, pero sigamos hurgando un poco más. Vamos acercando un poco más el lente para entender lo que es el texto de Utopía en sí. No podremos entenderlo sin primero imaginarnos todo ese vuelco que causó el llamado descubrimiento de América. Todas esas pugnas políticas de las cuales ya les estuve hablando un poco. Toda esa ambición, todo ese aparato ideológico de conciencia que tuvo que reestructurarse, porque a fin de cuentas fue eso, una reestructuración, todo un despertar de conciencia para muy buena parte de la civilización occidental. El mismo término que incluso se nos
ha impuesto como descubrimiento de América, ya nos habla mucho de esto, porque a fin de cuentas es un proceso de construcción conceptual. Pues a partir de ese entonces, este continente habrá de ser concebido como un nuevo mundo, más allá de que en sí sea algo muy cuestionable y que incluso ha habido alguno que otro trabajo enfocado en estos cuestionamientos. Pero independientemente de esta conceptualización que se maquinó sobre el hecho de haber encontrado tierras que hasta entonces eran desconocidas para la mayoría del mundo occidental, pongámonos a pensar en el imaginario de las sociedades europeas. Está la codicia humana, que de haber sabido con anterioridad, con la extensión y riqueza que había en estas tierras, sin duda alguna la carnicería hubiera tenido como partícipes algunos reinos orientales, quizás musulmanes. Y es que es mucho lo que estaba en juego, nada menos que una hegemonía a nivel mundial. Tampoco podemos dejar de pensar en la sociedad, lo que significó el hecho, el impacto que tuvo en la sociedad. Pues, ¿cómo es que se le hace para colonizar todo un continente? ¿Qué tipo de gente va a ir? Porque tampoco es que sea lo mismo colonizar, como ya se había hecho, unas cuantas islitas que se fueron encontrando por ahí en el camino, a toda esta enorme extensión de tierra. Entonces, ¿a quiénes vas a mandar? ¿A qué familias o a qué aventureros? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué tareas van a realizar? ¿Cómo es que se van a adaptar a su entorno? ¿Y cómo es que vas a conseguir que te sigan siendo fieles vasallos? Para eso se necesita todo un plan de Estado. Entonces también hay que pensar seriamente en cómo era ese imaginario que tanto les removía al interior, nada más de pensar en el territorio al que iban a llegar. Todas las leyendas medievales ahora las sentían más cerca que nunca. Era un reentender al hombre en el universo. Pero como les he dicho, para la mayoría de la gente, porque la gente más preparada, pues para ellos no les causó tanta conmoción. Pero incluso para ellos se abría una puerta que daba paso a un montón de sueños. En el momento en que las cortes de Europa empiezan a tener noticia o relaciones, como les llaman, de que por estos lares ultramarinos también había grandes civilizaciones perfectamente organizadas, con grandes construcciones y gente con muchos conocimientos, por ende, para hacer estas construcciones, para calcular el tiempo, para hacer esas ropas, pues se necesita un nivel de conocimiento. Entonces, la conciencia de personajes tan ilustrados como Tomás Moro, pues claro que lo primero que piensa es que se puede venir a estos lugares a aprender y no tanto a guerrear y a someter por vía de las armas. Que es posible que en algún lugar se puedan encontrar con la mejor de las repúblicas posibles, pues a fin de cuentas aquí había grandes exponentes de estados-nación y por ende tenían leyes, y eso podría ser una fuente de conocimiento de la cual se le podría sacar muy buen provecho.
Y bueno, aquí ya para comenzar el relato, pues veremos que nos dará cuenta de algunas cuestiones que son incluso hasta autobiográficas. Él habla y explica muy claro cómo el ambiente y la gente con la que se codeaba y cuáles eran sus funciones en el reino de Inglaterra. Pues veremos que uno de los personajes, el personaje principal, pues no es el propio Tomás Moro, sino Rafael Itlodeo. Entonces es así como nos comienza metiéndonos en este mundo utópico. Vamos a dar paso a la lectura.